Nolite mentiri, nec facite quodo distis, quia omnia revelantur, ante faciem celi. La gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Sin embargo, en el contexto religioso se refiere a una espiritualidad, a una religión. Una característica de la gnosis es que había diversos grupos que la conformaban. Algunos los llaman sectas, otros los llaman denominaciones. Yo prefiero usar el término escuela. Hubo distintas escuelas gnósticas como los setianos, los valentinianos, los basilirianos. Sin embargo, todas estas escuelas compartían un grupo de principios fundamentales que vamos a analizar. El primero de estos principios es la creencia en un Dios, es decir, los gnósticos eran teístas. Los gnósticos creían en un Dios, en un poder superior, y tenían varios términos para nombrarlo. Uno de ellos pues era Padre, también algunas veces lo llamaban Madre,
también le llamaban pleroma, que significa plenitud en griego, incognoscible. Abraxas lo llamaban algunos grupos gnósticos como los basilidianos. Vamos a analizar en un programa exclusivamente el concepto de Dios que tenían los gnósticos y el significado de cada nombre que ellos utilizaban, pero de principio vamos a decir que los gnósticos sí creían en Dios. Sin embargo, este poder superior no tenía ninguna relación con la creación, es decir, este mundo creado no fue hecho por el Dios Supremo, a diferencia de como creen los cristianos. Para los gnósticos, el Dios superior, Dios, no tuvo nada que ver con esta creación imperfecta, llena de dolor, sino que esta fue hecha por seres inferiores, que vamos a hablar más adelante de ellos, pero es claro y es necesario definir que los gnósticos eran teístas. Los gnósticos creían en Dios, en el poder superior. Otra creencia que tenían los gnósticos es la chispa divina que tiene cada ser humano, es decir, el espíritu. Los gnósticos afirmaban que todos los seres humanos contienen dentro de sí una chispa divina, una esencia de Dios, que es el espíritu, y que ya existía antes de nacer y continúa después de la muerte. Es decir, este espíritu es inmortal, divino, libre y eterno. Y para los gnósticos esta era la parte esencial del ser humano, que creían que era tripartito, es decir, los gnósticos sí creían en que el ser humano estaba constituido principalmente por tres esencias: el cuerpo físico, el alma o cuerpo psíquico y el espíritu, y de estos tres, la parte divina y eterna es el espíritu. También le llamaban neuma o eón. Este es un término, exclusivo de los gnósticos, el término eón, que etimológicamente significa periodo, tiempo, pero los gnósticos lo utilizaban para referirse a emanación, es decir, a las emanaciones de la divinidad, es decir, los espíritus, que son, como lo comento, chispas, emanaciones de la divinidad. Entonces, la segunda creencia de los gnósticos pues es la creencia en un espíritu divino que tiene cada ser humano y que por medio de la gnosis pues se despierta y puede unirse con Dios y alcanzar la iluminación. La tercera creencia que compartían los grupos gnósticos es la creencia en un paraíso, es decir, en un mundo increado del cual venimos y del cual caímos por un pecado, por el gran pecado, la gran falta que cometimos en ese paraíso y que nos condenó a caer en este mundo material. Cada escuela gnóstica había definido una cosmogonía, una cosmogénesis de esta caída, ¿no? Donde explicaban cómo es que los espíritus rebeldes pues fueron encarcelados en este mundo material, en este mundo imperfecto. Es muy interesante para todos los estudiosos de la gnosis el analizar las distintas cosmogénesis de las escuelas gnósticas, como los valentinianos, los basilidianos y todas las escuelas que existieron, que finalmente eran semejantes todas, ¿no? Hablaban de un paraíso, de unos seres inferiores y malignos que encarcelaron al hombre en este mundo y que era deber de cada espíritu volver al paraíso, y esto solo se logra por medio de la gnosis. Entonces la tercera creencia pues es
la creencia en un paraíso del cual se cayó, al cual tenemos que volver. La cuarta creencia que compartían los gnósticos era la creencia en que un ser inferior había hecho este mundo. Como comentaba en el primer punto, para los gnósticos el creador del mundo no era el Dios verdadero, a diferencia de los cristianos que creen que Dios es quien hizo este mundo. Para los gnósticos el creador de este mundo no fue el Dios verdadero, sino un ser inferior, un ser maligno, que ya llaman el demiurgo. Y aquí quisiera profundizar en dos puntos de vista que había dentro de los gnósticos. Había grupos gnósticos que afirmaban que el creador del mundo era un solo ser, una sola entidad, obviamente poderosa, al que luego lo llaman el demiurgo. Sin embargo, había otros gnósticos, como era Basílides, Saturnino, Carpócrates y otros gnósticos, que decían que esta creación no había sido hecha por un solo ser, sino que era un conjunto de entidades, ángeles los llamaban, algunos también los llamaban arcontes, ¿no? Palabra griega que significa gobernantes, o los Elohim, ¿no? Este es un punto muy interesante porque parece, desde mi punto de vista, que el segundo punto de vista, el de que son varias entidades las que crearon este mundo, concuerda con lo que dice el Génesis, porque si analizamos el nombre de Dios, bueno, del creador en Génesis, pues es Elohim, el cual es un plural, ¿no? Sabemos que en el hebreo la terminación im pues es plural, es decir, se podría traducir como dioses. Y algo que respalda esto es que en el mismo texto habla de hagamos, habla en plural, hagamos al hombre, descendamos, lo que confirma que el origen de este mundo no fue una sola entidad, sino eran varias entidades que los gnósticos llamaban arcontes. O sea, concuerdan en este cuarto punto los grupos gnósticos en que una entidad o entidades oscuras crearon el mundo. Y claro, ¿no? Unos creían que había sido un solo demiurgo y otros grupos creían que habían sido varios seres, los arcontes, igual de malignos el demiurgo, los que habían creado este mundo material perfecto. El quinto punto que concordaban los gnósticos, el quinto principio fundamental, es que este mundo creado pues era imperfecto, y la primera característica pues es la muerte, ¿no? Morimos porque estamos en un mundo imperfecto, y las enfermedades, los desastres naturales, el sufrimiento que hay en este mundo, que en el paraíso no lo había, pues es consecuencia de estar en un mundo creado, ¿no? A diferencia del mundo increado. El paraíso es increado, siempre existió, siempre va a existir, pero este mundo es creado y por tanto es finito y por tanto es defectuoso. Entonces, por eso los gnósticos tenían un desprecio hacia esta creación, porque creían que era una imitación corrupta del paraíso, del mundo celestial del cual caímos. Entonces, pues el quinto punto de los gnósticos, de la creencia gnóstica, es que este mundo creado es imperfecto, es una mala copia, una copia corrupta del paraíso celestial. El sexto punto que compartían los grupos gnósticos era la veneración de la serpiente del Génesis como un ser de sabiduría que trajo la gnosis, que trajo el conocimiento. Tenemos que interpretar el texto del Génesis desde el punto de vista gnóstico. Con lo que ya les he comentado, lo podemos interpretar, es decir, este mundo fue hecho por
seres malignos, los Elohim, los arcontes, y cuando esclavizan a los espíritus, ¿no? Ya después profundizamos en la cosmogénesis, pero digamos, fue así, estas entidades oscuras crearon al hombre, lo querían esclavizar por una cuestión del ego, ¿no? Finalmente era el ego lo que los llevó a esclavizar a los espíritus, y ellos no querían que el hombre recordara su divinidad, recordara que era un espíritu eterno, preexistente, tan divino como ellos. Ellos no querían que los seres humanos recordaran esta divinidad de su espíritu, y por eso vemos en el Génesis que prohibían al ser humano el árbol del conocimiento, que sabemos que conocimiento pues es gnosis, ¿no? Y la serpiente, como un ser que viene del paraíso, porque la serpiente, en un acto de misericordia, pues entra a esta creación solo con el fin de recordar, de hacerles saber a los humanos su verdadero origen, su origen divino. Por eso había un grupo gnóstico exclusivo que se llamaban los ofitas, ¿no? Los que veneraban a la serpiente, pero no en un contexto oscuro como mucha gente piensa, sino la serpiente como portador de sabiduría, como portador de luz, aquel que trajo la gnosis, aquel que le recordó al ser humano su divinidad, su eternidad, su libertad. Para ellos era la serpiente el mensajero de la gnosis, el portador de la luz, y por eso lo veneraban, con muchas otras culturas, porque sabemos que la serpiente en muchas culturas pues es símbolo de sabiduría, y así lo veían los gnósticos, ¿no? Entonces, el sexto punto que enumeramos aquí es la creencia en la serpiente del Génesis como portador de sabiduría de la gnosis. El séptimo punto que los gnósticos compartían era el que, permítame un momento, era que la gnosis se diseminó a través de las diversas culturas, ¿no? Vemos civilizaciones como la India, como China, que tienen creencias pues gnósticas, ¿no? De la eternidad del espíritu. Los gnósticos entendían que esta espiritualidad de las diferentes civilizaciones pues era las semillas de la gnosis que se habían diseminado a través del tiempo, ¿no? El octavo punto que los gnósticos compartían era que Jesús fue el mensajero de la gnosis. Como decimos, la gnosis se había diseminado, pero con el paso del tiempo había habido una distorsión del mensaje, y Jesús vino a traer el mensaje puro de la gnosis. Por eso para los gnósticos Jesús es el mensajero de la gnosis. Su auténtico mensaje fue la gnosis, la unión con la divinidad, la trascendencia y la iluminación, y la cual se expresa en los evangelios gnósticos, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena y muchos otros textos gnósticos, en donde se expresa la auténtica enseñanza de Jesús, que era la gnosis. El noveno punto es la existencia de diversas escuelas, es decir, los gnósticos aceptaban que aunque había una gnosis, para la redundancia, única, pues había distintas interpretaciones, distintos maestros, y eso lo aceptaban sin problema, ¿no?
como decía, hubo escuelas como los valentinianos, los basilidianos, los carpocracianos, los etianos, diversos grupos que sin embargo todos estaban bajo el paraguas de la gnosis. Entonces eso es importante, comprender lo que hubo diferentes escuelas gnósticas, porque han surgido grupos neognósticos que quieren monopolizar el término gnóstico, diciendo que su escuela gnóstica o su interpretación gnóstica es la original, la auténtica, y eso no es así. O sea, ya desde el principio había una pluralidad de escuelas gnósticas y todas eran gnósticas, todas entraban dentro de la gnosis. Entonces no puede venir alguien y decir, yo soy la gnosis auténtica o yo traigo la gnosis. Si hay alguien que trajo la gnosis es Jesús, y todos los demás son maestros de la gnosis, y ninguno de estos maestros puede decir que trajo en la gnosis o que su forma de gnosis es la única. Es una forma de gnosis y es aceptada, pero hay varias formas de gnosis y todas comparten estos principios que estamos hablando. Por último, los gnósticos, el punto 10 es la terminación de este mundo. Los gnósticos creían que al este mundo ser un mundo imitación, un mundo corrupto, pues obviamente era finito y pasado el tiempo establecido, porque los gnósticos creen que este mundo tiene un tiempo establecido de existencia, y una vez que se cumpla ese término, el mundo material, este mundo creado, será destruido, se extinguirá y los espíritus volverán al paraíso. Esos son los puntos principales que compartían los gnósticos, y ya de aquí pues ya están los puntos secundarios, ¿ya? En los que ya se diferenciaban las distintas escuelas gnósticas, ¿no? Algunas tomaron un camino ascético, es decir, tomaron una corriente anacoreta, una corriente pacifista, que desde mi punto de vista es la correcta. Yo creo que la gnosis es un mensaje de amor, y la mayoría de los grupos gnósticos tomaron una conducta ética y moral muy elevada, como los valentinianos, los basilidianos, posteriormente los cátaros, los valdenses, los alidenses. De igual manera tomaron una forma de vida muy elevada, muy moral, muy ética, muy asceta. Eso se ha registrado en los documentos históricos. La mayoría era vegetariana, la mayoría de estos grupos gnósticos eran vegetarianos, tenían un respeto supremo hacia los seres humanos, hacia los animales. No practicaban la violencia ni la guerra. Sin embargo, también hubo grupos gnósticos que desde mi punto de vista se equivocaron, que tomaron una tendencia hedonista o antinomiana, es decir, una forma de rebelión. Ellos interpretaron, ¿no? Pues si el demiurgo que hizo este mundo pues nos impuso este dolor, pues hay que darle una pelea, ¿no? Estos eran grupos minoritarios, como fue el caso de los cainitas, que tomaron una conducta pues podemos llamarlo subversiva, como vengativa, más exactamente sería ese el término, vengativa. Así lo veían ellos, ¿no? Contra el creador, a quien acusaban de ser un ente monstruoso e injusto. Entonces tomaban esta actitud de pues vamos a vengarnos, ¿no? Él nos puso en este mundo de castigo, pues ahora vamos a hacer todo lo que él no quiere. Repito, eso se me hace una actitud destructiva, negativa, equivocada, porque finalmente pues la gnosis es un mensaje de amor, ¿no? Realmente la gnosis es un mensaje de insatisfacción ante el dolor,
ante la injusticia, ante el sufrimiento. Entonces no puedes tomar el dolor, la guerra, la violencia como un mensaje gnóstico. Pienso que estos grupos que sí existieron, sí están documentados, estos grupos gnósticos erraron, pero repito, esto ya fue la conducta que tuvieron los distintos grupos. Yo les invito a que analicen en las obras que hay, los textos gnósticos propiamente, y los textos de los padres de la iglesia. Y hay muy buenos libros introductorios a la gnosis, como el libro de Hans Jonas, el mensaje del Dios desconocido, o el libro de Montserrat Torrens, Los gnósticos, de 2 volúmenes. También está Gnosticismo en Antiquity, de Roel van den Broek, Los gnósticos, de Ellen Pagels. Hay muchos libros introductorios a la gnosis excelentes que explican las creencias básicas de los gnósticos, los diversos grupos que había, sus diferencias y la historia de la gnosis a través del tiempo. Entonces, pues esta es la introducción al estudio de los principios fundamentales de la gnosis. Vamos a ir analizando cada punto de los 10 que mencionamos y continuaremos con nuestros estudios gnósticos. Agradecemos que hayan escuchado este audio y continuamos estudiando la gnosis.